Hola Diego, Patricia, un gusto hablar con ustedes nuevamente. Hola Carlos. Igualmente. Bueno, panorama totalmente distinto a lo que hablamos en aquel momento en Las PASO. Sí, en algunas cuestiones sí, en la cuestión nacional más que todo, y si uno ve también en la provincia con respecto a las PASO, hubo un crecimiento de dos fuerzas, que fue la Libertad Avanza, que sacó 65.000 votos más que en las PASO, y de Unión por la Patria, que sacó 24.000 votos más. Juntos por el Cambio perdió en términos nacionales, de categoría nacional, 16.000 votos, y eso dio un panorama un poco, ¿cómo podemos decir?, como disperso, en el sentido de que en la categoría nacional, en Entre Ríos, en 12 departamentos, 12 o 13, no recuerdo bien ahora, ganó Unión por la Patria, en 4 la Libertad Avanza y en 2 Juntos por el Cambio. Ahora, cuando pasás a la categoría gobernador, y acá está el corte, porque esta fue una elección donde los cortes de boletas superaron la media histórica en la provincia de Entre Ríos, en 10 departamentos gana Juntos por el Cambio y en 7 Unión por la Patria. Esto indica lo que fue la complejidad de esta elección. Vos fijate que en una provincia donde gana gobernador Juntos por el Cambio, los diputados nacionales los gana Unión por la Patria. Es decir, Bordet obtuvo más votos que su oponente de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, Entre Ríos aporta más diputados de Unión por la Patria que Juntos por el Cambio. Pero en el territorio ganaron, por ejemplo, 11 cabeceras de departamentos Juntos por el Cambio y 6 más por Entre Ríos. Y en este hecho hay dos hechos históricos, que es Concordia y Gualeguaychú. Concordia, que nunca había sido gobernado por otro partido que no sea el justicialismo, lo cual es un hecho histórico, y Gualeguaychú, que desde 1987 no conocía otro color político de la ciudad que el Partido Justicialista en sus diversas variantes, y que, bueno, ayer marcó un día de quiebre para esas dos ciudades. Carlos, te consulto, bueno, justamente nombraste nuestra ciudad y bueno, el oficialismo estaba convencido de que iba a ser una gran elección, por ahí si bien recuperaron votos a partir de las PASO no les alcanzó. ¿Qué te parece a vos como politólogo el análisis que se hace? ¿Cómo fue la gestión o la campaña de Piaggio que no alcanzó para ganar contra Davico? Bueno, a ver, sin sacarle mérito a los ganadores, porque tampoco hay que restarle méritos a ellos, que supieron generar una oferta política que entusiasmó al electorado gualeguaychuense. A ver, lo que se da en Gualeguaychú es una situación de una gestión que no estaba mal conceptuada, o sea, no era una gestión que vos decías, cuando yo me di a Concordia, en Concordia la gestión me daba mal, me daba pésimo. Era la peor gestión en la historia de Concordia, con 54 y 60% de mala imagen en la gestión. Pero en Gualeguaychú no era así. En Gualeguaychú la gestión no estaba mal conceptuada. Yo creo, humildemente, en mi opinión, son errores también propios que se cometieron, errores estratégicos de campaña. Lo he dicho ya en otros medios. Me parece que hicieron mucho hincapié en la campaña, en no competir con el adversario en términos políticos, sino dirimir una cuestión jurídica, encarnar toda su estrategia y sus posibilidades electorales en sacar de competencia a su oponente a través de una estrategia jurídica. Con el primer fallo se convencieron de que esto era así, y el fallo de la Cámara Electoral, que le sale prácticamente 10, 12 días antes de la elección, los dejó en estado de shock y con muy poco tiempo de recuperar el espacio que habían perdido. Digamos, en términos locales no discutieron la gestión, no pusieron a consideración la gestión, no discutieron temas locales, simplemente, básicamente en toda la campaña se retiraron de la escena pública, de los medios de comunicación, de los debates, y esto fue un espacio que fue bien capitalizado por esa ola de cambio y por esta oferta política que tenía la oposición, digamos, ¿no? Bien, ¿y qué análisis podemos hacer, Carlos, sobre la Libertad Avanza? Porque Romero creció en votos con respecto a los que había cosechado en las PASO, está bien, quedó lejos igual de lo que fue la contienda entre Piaggio y Davico, pero sí creció y le alcanza para tener concejales en el próximo armado.
Sí, realmente es un gran mérito de Romero, que en muy poco tiempo, sin ser conocido, logra formar una representatividad de la fuerza local en Gualeguaychú y tener representatividad política en Gualeguaychú, lo cual es una novedad. Si bien Gualeguaychú ha tenido tercera fuerza, pero bueno, esto genera un consejo deliberante multicolor, con 7 concejales de Juntos por el Cambio, con 3 concejales del justicialismo y 2 concejales que tendrá Unión por la Patria, estimo yo, porque esto lo define el sistema de cociente DON. Bien, bueno, Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo. No sé si tienes otra pregunta, Diego, para hacerle. No, porque queda mucho por hablar por ahí, Carlos, pero tal vez habrá que esperar qué decide también la gente de Juntos a nivel nacional, a quién van a apoyar, si van a apoyar a Massa, si van a apoyar a Milei, porque los votos están ahí, justamente los dos necesitan eso, pero habrá que esperar qué definiciones hay, o tal vez no apoyen a ninguno, y bueno, y habrá que ver también cuál es el panorama que nos queda de cara al balotaje. No, a ver, en términos nacionales la cuestión va a marcar esto. Primero, un quiebre de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio comienza a diluirse en términos nacionales. Primero, por la mala performance electoral que tuvieron, que eso generó pases de factura y donde jugó la interna. Ahí jugó la interna en algunos sectores en términos negativos, porque por ejemplo en provincia de Buenos Aires, Grindetti saca prácticamente el mismo caudal electoral que sacó en las PASO, es decir, ahí no hubo un trabajo de todo el equipo de Juntos por el Cambio para hacerlo más competitivo. Y en cuanto a lo nacional, obviamente que ya Massa está teniendo líneas con el sector radical de Juntos por el Cambio. De hecho, tiene dirigentes radicales que tienen muy buena afinidad con Massa, como es Gerardo Morales, que de hecho tienen una convivencia política en la provincia. Gerardo Morales ganó y mantiene el control de la provincia de Jujuy, también con el apoyo de sectores masistas. Y por el otro lado, Milei, que tendrá que tener una postura de mayor moderación, un discurso más moderado. Recordemos que Milei criticó a los radicales, así que ya ahí se debe estar arrepintiendo de haber hecho eso. Milei va a tratar de buscar el voto de un sector de Juntos por el Cambio más ligado al macrismo, a Burrich, a todo este sector. Por lo tanto, el panorama, yo creo que va a haber mucho voto en blanco también. El voto en blanco va a operar para el que vaya primero, va a terminar consolidando que el que vaya primero, pero va a haber mucho voto en blanco de un sector de la ciudadanía que no se va a ver contenido ni por uno ni por otro. Está obligado a votar, digamos, algo que para ese conjunto del electorado no lo satisface. Y obviamente en esta competencia uno creería que tiene una ventaja Massa, porque Massa va a marcar al mercado y al sector empresario mayor previsibilidad que Milei. En eso hay una ventaja. Hay que ver si se efectivizan los votos. En segundo, tiene mayor experiencia política y trayectoria, es decir, en cuanto a la carrera electoral. Y tercero, tiene estructura. En todo el país, en cada ciudad, hay una unidad básica justicialista que va a estar ahí para hacer campaña, repartir boletas y hacer, digamos, todo el ruido posible para traicionar los votos a Massa. Y Massa, anoche lo vimos, hizo una mejor campaña y cuidó muy estratégicamente de que no hable Cristina y que no hable Fernández. El éxito de la campaña de Massa está basado en presentarse como alguien que no pertenece a este gobierno, como alguien que tiene autonomía decisional frente a un presidente que la gente considera que no lo tiene, y con alguien que demostró rapidez y ejecutividad en aquellas decisiones donde lo podían complicar, que fueron los 3 escándalos, ¿no? Vos estás hablando de un candidato que previo a las elecciones tuvo 3 escándalos de corrupción. Es decir, si vos le contás esto a un extranjero no lo podría entender. La Argentina se entiende por categorías propias, no por categorías desde afuera. Porque un extranjero no te podría entender que una persona que pertenece a un gobierno que tiene 140% de inflación, 40% de pobreza, con una economía muy frágil, con 3 escándalos de corrupción previos, hoy es presidenciable. Bueno, la Argentina es un país que se tiene que entender por sus categorías y por su propia dinámica. Y en esa situación hoy está el país, un país que va a ser con una economía muy delicada y con un espectro político muy fragmentado, porque cada uno logró ganar en su guarida. Es decir, el PRO no ganó, pero va a ganar
Cava, Ciudad de Buenos Aires. Esa es su guarida. El kirchnerismo ganó provincia de Buenos Aires, demostró su manejo territorial. Kicillof hizo una gran elección y todo el conurbano bonaerense le respondió el kirchnerismo como siempre lo ha hecho. El radicalismo ganó sus provincias, reconquistó poder territorial ganando de las 10 provincias, 7 provincias, 8 son radicales, otras son del PRO, y por lo tanto, y entonces quien gane la presidencia está obligado a negociar y a convivir con toda esta fragmentación política en un país que es muy delicado su situación. Porque, a ver, yo podía explicarte brevemente, porque ya sé que el tiempo corre en televisión, a qué me refiero con un país delicado. Cuando vos hablas de una inflación del 140%, para bajar la inflación tenés que bajar la emisión. Para bajar la emisión tenés que bajar el déficit, que hoy está en el 5%. Y bajar el déficit quiere decir que va a haber menos cosas subsidiadas. Tendrás que pagar más la luz, más el gas, más la nafta. Y todo eso tenés que hacerlo en un país con el 40% de pobres, con una clase media que ya está terriblemente endeudada y que tiene terror de caerse de donde está, y en un país de fragmentación política. Ese es el desafío que tiene el próximo presidente.